Es un alumno. Ya, ahora sí está grabando. Bien, entonces comenzamos con el primer tema, que sería sistema de coordenadas. Vamos a estar llevando el curso de geometría analítica. Bueno, vamos a poner por aquí. Otra notación es colocar B por B por B. ¿Cuántas veces? Ya, vamos a comenzar. Soy el profesor Héctor René Lintachañe. Conmigo van a estar llevando el curso de geometría analítica. ¿Ok? Bien, veamos. En primer lugar, vamos a ver al plano cartesiano. El plano cartesiano, como su nombre lo indica, ya, bueno, vendría a ser un plano, va a estar conformado por dos ejes. Uno horizontal, ¿ok? Un horizontal, y otro vertical. ¿Sí? Otro vertical, más o menos. Algo así. Ahora, este eje de aquí, el horizontal, a ver, va a ser el eje X, va a ser el eje X, o también llamado eje de abscisas. ¿Ok? Ya. Luego tendríamos, vamos a acomodar esto un poquito más arriba, al eje Y, o también llamado eje de ordenadas. Ya, entonces, por aquí, este sería el eje Y o eje de ordenadas. ¿Listo? Por si acaso, vamos a colorear esto de rojito. A ver. Porque recuerdo que en alguna ocasión alguien me dijo, cuando yo le pregunté, ¿cómo se llama? Ya ese es el eje Y, pero también se llama eje de ordenadas, me dijeron. Entonces, para evitar confusiones, ahí lo estoy poniendo de rojito. Es ordenadas, ¿listo? Este es un paréntesis. ¿Qué más? ¿Cómo son los signos? A ver, ¿cómo son los signos en el eje X a la derecha del origen? A ver, este puntito que está acá, ¿cómo se llama? Este puntito de acá. ¿Te recuerdas? El centro. Centro. El origen. Centro no se llama. Es el origen. Ajá, muy bien. Me dijeron por ahí, ese es el origen. ¿Listo? Entonces, ese de ahí, uy, ¿qué está pasando acá? Hasta que se cruce el mouse. Va a ser el origen. ¿Listo? Ya, entonces ponemos ahí. Origen de coordenadas. ¿Listo? Ese va a ser el origen de coordenadas. Después, ¿cómo son los signos a la derecha del origen? ¿Positivos o negativos? Positivos. 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 Entonces, aquí sería positivo. ¿Ya? Aquí va a ser positivo. Y en el eje, a la izquierda, a ver, en el mismo eje, a la izquierda, ¿cómo son los Negativos. Negativo. Ya, entonces ponemos ahí negativo. Ahora, ¿cómo será en el eje vertical hacia arriba del origen? Positivos. Positivo. Positivo. Y hacia abajo, Negativos. Negativo. negativo, ¿cierto? A ver, entonces sería negativo. Muy bien. Ahora, nos damos cuenta de algo, mira. Bueno, antes, ¿qué cuadrante es este? El primero. El primer cuadrante. Entonces ponemos ahí, primer cuadrante. Ese va a ser el primer cuadrante. ¿Listo? El que está a la izquierda, El segundo cuadrante. segundo cuadrante. Hacia abajo,
El tercer Tercer cuadrante. cuadrante. Tercer cuadrante. Entonces ponemos ahí. Y el siguiente, El cuarto a la cuadrante. derecha, Cuarto cuadrante. el cuarto cuadrante. Uy, ¿qué está ahí? Más copiado. Ya. Bien, entonces ahí ponemos cuarto cuadrante. ¿Ok? En el primer cuadrante, mira, bueno, en todos los cuadrantes, en todos, incluyendo los ejes, vamos a tener puntos. Estos puntos van a estar denotados con pares ordenados. ¿Ok? Se van a denotar con pares ordenados. O sea, voy a tener, como indica, un par, dos elementos, ¿ya? Y ordenado, o sea, importa el orden. Entonces, vas a tener puntos, ¿ya? Que van a estar representados por pares ordenados, o sea, X, punto y coma, Y. ¿Ok? Donde la primera componente va a ser una abscisa y la segunda componente una ordenada. Ahora, estos puntos van a, dependiendo del cuadrante, van a ir cambiando sus signos, ¿no? Por ejemplo, si está en el primer cuadrante, ¿ya? En el primer cuadrante yo me di cuenta, mira, ambos son positivos, en X y en Y. Entonces, los dos serían positivos. En el segundo cuadrante, ¿cómo serían? La abscisa va a ser Negativos. negativa. La abscisa sería negativa, pero la ordenada positiva, ¿cierto? En el tercer cuadrante, miren, el tercer cuadrante, ahí tenemos, los dos serían negativos. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa va a ser positiva y la ordenada va a ser negativa. Si me has entendido la idea, a ver, dime, ¿en qué cuadrante está este puntito? El menos 2, punto y coma 3. En el segundo. En el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, muy bien. Sería, a ver, ponemos por aquí, digamos por aquí, 1, 2, ya, ahí estaría el menos 2. Y hacia arriba, 1, 2, 3, ¿cierto? Ahí estaría entonces el punto, ¿ya? Ahí va a estar el punto menos 2, punto y coma 3. Ok, ahora, un punto que está en el eje de las asís, bueno, en los ejes, ¿no? Un punto que esté en alguno de los ejes, por ejemplo acá, ¿ya? Este punto que estaría en el eje X va a ser de la forma X, punto y coma 0. Y un punto que esté en el eje Y va a ser de la forma 0, punto y coma Y. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, si este fuera estuviera un valor A, o sea, con A puede ser 1, 2, 3, 4, menos 1 puede estar también a la izquierda, y este va a ser un valor de B. ¿Ok? Entonces, van a tener esta forma. Si es un punto que está en el eje Y, X vale 0. Si es un punto que está en el eje X, Y vale 0. Entonces, para asociar vas a decir de esta manera. Mira, si este punto está en el eje X, X está de local. Vamos a asociarlo con el fútbol, ¿ya? Dices X está de local. ¿A quién le das 0? ¿Al local o a la visita? Al local. Ah, o sea, me estás diciendo que si viene Cristal a jugar con Melgar, a Melgar le vamos a dar 0, ¿cierto? Al local le damos 0. A la visita, ¿sí o no? A la visita, pues, ¿sí o no? Entonces, de esa manera nos recordamos, mira, este de aquí es un X. ¿Le voy a dar 0X? No, si está de local. ¿A quién le voy a dar 0? A la visita, que sería Y. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo haces acá. Aquí en el eje Y, este de aquí es un Y. No le vas a dar 0 a Y, le tienes que dar a la visita. En este caso sería el X, ¿cierto? Al X le das 0. Y bueno, Y tendrá el valor que corresponde. Entonces, a ver, dime, ¿qué coordenadas tiene este puntito? Acá. Con flechita, mira, a ver. No se mira bien de repente. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 0,3. 0, punto y coma. Muy bien, sería el 0, punto y coma 3. ¿Y este? Acá. Sería el menos 2, punto y coma 0, ¿cierto? Ok. Bien, entonces, yo creo que tú ya sabes esas cosas, solamente estamos recordando, ¿no?
Esta es una clase, bueno, introductoria. Ya, ahora vamos a colocar el siguiente punto que sería la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Distancia entre dos puntos. Distancia entre dos puntos. ¿En qué consiste esto? En esta ocasión, mira, vamos a tener dos puntos. Bueno, dos puntos. ¿Listo? Vamos a tener dos puntos. Nos ayudamos con esto. Como yo quiero... Vamos a mover esto por acá. Voy a tener yo dos puntos. Esos dos puntos se van a unir mediante un segmento. Ya, vamos a decir que este es el segmento. Entonces, ya ahí está. Aquí yo tendré un punto A de coordenadas x1, y1. ¿Sí? Ya, x1, y1. Y aquí tendríamos un punto B de coordenadas x2, punto y coma, y2. ¿Listo? Entonces, yo quiero calcular esta distancia, o sea, la longitud o el segmento, ¿no? Estos serían los extremos del segmento que tenemos ahí. O podríamos decir la distancia entre estos dos puntos, ¿no? Entonces vamos a poner ahí D. ¿Cómo? A ver, ¿cómo calculamos esta distancia? Para esto, mira, vamos a prolongar por acá. Vamos a prolongar, más o menos algo así. Aquí y aquí para ayudarnos. Y a ver. Bien. Aquí se cruza este mouse. Uno por acá. Y aquí más bien lo vamos a reducir. Ya. Entonces, mira, hemos prolongado y como si este punto de aquí, si yo le pongo ahí 2,3 y te pregunto, ¿qué número hay acá? ¿Qué número hay acá? ¿Qué me responderías? En el de acá, ¿cuánto me dirías que vale? Como este de acá es un X, ¿ya? Me dirías este vale 2. Y como este es un Y, este vale 3, ¿sí o no? Pero eso sería si yo te doy 2,3. Yo estoy poniendo en general X2, Y2. Entonces, ya no voy a poner 2 y 3. ¿Qué voy a poner? Aquí pondremos X2 y aquí pondremos Y2. De manera similar, mira, este es X1, punto y coma Y1. ¿Cuánto ponemos aquí? Por si acaso no les he silenciado, ¿ah? A ver, respondan. X1 y Y1. X1. Muy bien, X1 y Y1. Ahora no. Muy bien, o sea, voy a mostrarte de dónde sale la fórmula. Eso es lo que quiero hacer acá, ¿de acuerdo? Entonces necesito que te concentres, por favor. ¿Ya? Entonces, mira, aquí yo he formado un triángulo rectángulo. Ya te habrás dado cuenta que vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pero para eso necesito saber cuánto vale este cateto y cuánto vale este cateto. Entonces, una preguntita, mira, si esto fuera 3 y este fuera 5, ¿cuánto me diría esto? O esto de acá. ¿Cuánto me diría? 2. 2, ¿cierto? ¿Cómo lo has calculado? Restando. Restando, ¿cierto? ¿Quién con quién? ¿3 menos 5 o 5 menos 3? 5 menos 3. 5 menos 3. O sea, has restado mayor menos menor, ¿cierto? Mayor es el que está más a la derecha, menor es el que está más a la izquierda, ¿cierto? Y entonces, restas mayor menos menor. Entonces, como yo tengo x1 y x2, tengo que colocar de esta manera. x1 menos x2. ¿Ya? Entonces, esa diferencia me va a dar esta longitud. De manera similar, para calcular esto, ¿a qué crees que sea igual? A ver, dime. Si me has entendido esto, me puedes... Y1 menos Y2. Muy bien. Sería entonces mayor menos menor, restas estos dos, y1 menos y2. Y ahora sí, ¿qué teorema se cumple en todo triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. Pitágoras. Muy. Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A ver, díctame. ¿A qué va a ser igual entonces? Ya, te ayudo con X1 el primer menos cateto. X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Muy bien. ¿Listo? Ya, entonces ahora, este cuadrado, o podemos aplicar raíz cuadrada a ambos lados, ¿cierto? Entonces, o decimos el S2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Ya, entonces nos va a quedar que la distancia va a ser igual a raíz cuadrada de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado. Hay unos que están acostumbrados a poner aquí X2, X1, es igual, no hay problema, porque recuerda que por propiedad sabemos de teoría de exponentes que X al cuadrado es igual a menos X al cuadrado, ¿cierto? Entonces puedes multiplicar normal a la base por menos y te va a salir lo mismo, ¿no? Yo lo voy a dejar como está. Ok. Entonces, con esta formulita vamos a encontrar la distancia entre dos puntos. Ojo que mira, la distancia, al final de cuentas nos damos cuenta que es una hipotenusa, ¿cierto? Entonces, la pregunta sería, si esto vale 5 y esto vale 12, obviamente al cuadrado, ¿cuánto sería la distancia? Si tengo 5 y 12, ¿cuánto 13. sería? 13, muy bien. Si tengo de repente acá 7 y 24, ¿cuánto sería la distancia? 25. 25. Y así, ¿no? Si tengo 3 y 4, 5. ¿Listo? Muy bien, entonces esa es la formulita para hallar la distancia entre dos puntos. Vamos con el siguiente, que sería el punto medio. ¿Ya? Punto medio. Ya, vamos ahora con el punto medio. ¿Cómo es esto del punto medio? O sea, vamos a tener de nuevo aquí un puntito, digamos un punto A de coordenadas x1, punto y coma y1, y por aquí un puntito B de coordenadas x2, y2. ¿Listo? Entonces de nuevo acá este es x2, y2, este de aquí sería x1, este sería y1. ¿Listo? También se ha formado aquí un triángulo rectángulo. Ahora mira, yo quiero calcular las coordenadas de un punto que está aquí en el medio. ¿Ya? Quiero calcular las coordenadas de ese punto. Entonces, para eso, ¿cómo yo puedo conseguir, cómo puedo conseguir las coordenadas? Vamos a ver, son menos, creo que es ahí. Ahora, ya, a ver, vamos a, más o menos es por ahí. Ya. Entonces, vamos a prolongar esto. Pero sin embargo, aquí en la propiedad de los hijos, ya no estamos encontrando los paréntesis. Entonces, ¿qué se tiene que hacer aquí? Ya. Este de aquí, vamos a diferenciar estos dos, van a ser las coordenadas de un punto medio. Entonces, aquí yo voy a tener un punto M de coordenadas x punto y coma y. Ahora, como es un punto medio, estos dos van a ser iguales, ¿sí o no? Esto van a ser iguales. Ahora, de nuevo, no voy a poner la fórmula. Yo sé que algunos ya se recuerdan la formulita, ¿cierto? X1 más X2 sobre 2, Y1 más Y2 sobre 2. Pero veamos de dónde sale. Entonces, vamos a ver de dónde sale esa formulita. Para eso vamos a hacer lo siguiente, mira. Aquí se han formado dos triángulos. Estos ángulos son iguales. ¿Cómo sería este ángulo con este ángulo? ¿Serían iguales o diferentes? Iguales. Iguales. Iguales, ¿cierto? Esos se llaman ángulos correspondientes. Van a ser iguales. Luego, ¿cómo sería este ángulo de acá con este ángulo de acá? ¿Iguales o diferentes? Iguales también. También van a ser correspondientes porque recuerda que estos son paralelos, ¿ven? Ambos son verticales. Ya entonces, vamos a decir, ¿ya? Mira, ángulo, lado, ángulo.
ángulo, lado, ángulo. Estoy frente al caso de congruencia ala, ¿cierto? Ala, ángulo, lado, ángulo. Es un postulado de congruencia. ¿Qué significa eso? Que estos dos triángulos, ¿cómo son? Son congruentes, ¿sí o no? Muy bien, congruentes. Entonces, eso significa que este lado y este lado son iguales. Y si esos son iguales, abajo van a proyectar, ¿ya? Un segmento de la misma longitud que va a ser igual, ¿cierto? Entonces vamos a tener eso. Ahora mira, acá yo tenía XY, significa que este es X y este de acá es Y. De manera similar en el otro lado yo voy a tener que estos dos van a ser iguales, ¿de acuerdo? Porque estos van a ser iguales, ¿ok? Entonces mira, la idea es acá. Aquí yo saco el concepto. ¿A qué era igual esta longitud? ¿Te recuerdas? Mira que te has olvidado, ¿ah? Hace rato hemos visto. Vamos a... Ya, a ver, X menos X2 me están diciendo. Muy bien, eso es igual a X menos X2, mayor menos menor. El otro, ¿a qué es igual? Mayor. Mayor menos menor. Sería X1 menos X, ¿sí o no? Entonces ahí tendríamos X1 menos X. ¿Ok? Y ahora mira, hemos llegado a esta ecuación. Estas dos son iguales, pues, por eso he puesto un igual ahí. Ahora mira, este X pasa al otro lado sumando y este X2 pasa al otro lado también sumando. Entonces nos va a quedar 2X igual a X1 más X2. ¿Listo? Y este 2 pasa dividiendo y mira, hemos llegado a la conclusión X1 más X2 sobre 2, ¿no? O sea que X va a ser igual a X1 más X2 sobre 2. Entonces, de esa manera se comprueba la propiedad que nos dice, ¿no? Que las coordenadas del punto medio del X punto y coma Y va a ser igual a ¿qué? A X1 más X2 sobre 2 punto y coma Y1 más Y2 sobre 2. ¿Listo? De ahí viene entonces esta fórmula. Se sobreentiende que X va a ser igual a X1 más X2 y Y va a ser igual a Y1 más Y2. Interesante. Ok, se lo queda acá la pizarra. Muy bien. Se entiende, ¿no? Se entiende la idea. Vamos con el siguiente punto que sería baricentro de un triángulo. Ahora, creo que esto lo puedo obviar. ¿Qué otros nombres tiene el baricentro de un triángulo? Recuerda que el baricentro es un punto notable. ¿Es intersección de quiénes? De las medianas. Muy bien, intersección de las medianas. Ya, entonces, el baricentro tiene, ya es un poco peculiar, tiene otros tres nombres. ¿Cuáles son los otros tres nombres? ¿Te recuerdas? Ahí estoy colocando un triangulito, vamos a girarlo un poquito, a ver. ¿Qué otros nombres tiene el baricentro? Centroide. Ya, muy bien, centroide. El centro de gravedad. Muy bien, a ver, vamos a colocar esos nombres acá, me están diciendo. Centroide. Luego, centro de gravedad. ¿Qué más? Falta uno, vamos. El Gravicentro. Gravicentro. Esos son los tres nombres que te tienes que recordar. ¿Ok? Centroide, centro de gravedad y gravicentro. ¿Listo? En el examen de repente te ponen uno de esos nombres y si te estás acostumbrando solamente al baricentro vamos a tener problemas, ¿cierto? Entonces tenemos que estar ¿ya? Tanto de los tres nombres. Ok, entonces mira, ¿qué nos dice la propiedad para el baricentro? Si yo tengo aquí
Si yo tengo aquí un puntito A de coordenadas x1, y1, por aquí B de coordenadas x2, y2, y C de coordenadas x3, y3, entonces, ¿cómo voy a calcular las coordenadas del baricentro? El baricentro se suele denotar con una letra G, ¿ya? Siempre va a estar en el interior del triángulo. Entonces, vamos a decir la letra G de coordenadas x punto y coma y. ¿Ya? Entonces, decimos, se parece mucho a punto medio. Antes decías x1 más x2 sobre 2, ¿no? Pero eso era porque tenías 2 puntos. Ahora que tienes 3, ¿cómo sería entonces el cálculo de las coordenadas del baricentro? Decimos x1 más x2 más x3 sobre, como son 3 puntos, sobre 3. Y y1 más y2 más y3, ahí está mi cara, sobre 3. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esa manera calculamos las coordenadas del baricentro. Se parece algo al punto medio. Después, el siguiente punto va a ser división de un segmento por una razón dada. ¿Ya? División de un segmento por una razón dada. Por una cuestión de, bueno, en este caso, por una cuestión de tiempo, si me sigo extendiendo en detalle, bueno, vamos a tener que resumir un poquito. ¿Ya? Vamos a tener que resumir un poco. A ver. División de un segmento por una razón dada. Finalmente ha caído todo. División de un segmento por una razón dada. Ya, ¿cómo va a ser esto? Esto creo que está un poquito... Vamos a moverlo más allá. Si fuera aquí un 5. A ver. Ya, más o menos ahí. Bien, entonces, ¿en qué consiste esto? Antes teníamos, mira, antes teníamos que estos dos eran iguales. Esto era igual a esto, ¿cierto? Ya, entonces, ahora, en este caso, como indica el ítem ahí, nos van a dar una razón. ¿Ya? Nos van a dar una razón. ¿Listo? Entonces, pues, podría ser que te digan, ¿no? Este de aquí, a ver, este aquí vale 3 y este vale 5. O de repente, no sé, este es 2 y este es 3. Y te van a dar las coordenadas de estos puntos. Digamos, este punto de aquí A, que sea x1, y1. Y este punto de aquí, que sea B. Vamos a poner por acá, B, x2, y2. Entonces, esto se podría demostrar por semejanza de triángulos, pero no es tampoco, bueno, no necesitamos de demostraciones, ¿no? Ya eso ya podríamos repasar después, bueno, como a manera de curiosidad podrías de repente investigar un poquito. ¿Ya? Yo te voy a dar de frente la propiedad. Entonces, aquí, mira, por una cuestión alfabética, vamos a decir que esto de aquí es como M y este de aquí es como N. ¿Listo? Este punto de aquí va a ser un punto P de coordenadas X, Y. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo encuentro, mira, cómo yo encuentro el valor de X? ¿Cómo encuentro el valor de Y? ¿Ya? Vamos a tener unas formulitas. Hay unas fórmulas con la razón. ¿Ya? A ver, aquí cómo sería, mira, se supone que me está diciendo por una razón dada, ¿sí? ¿Cómo calculamos la razón? La razón va a ser igual a M sobre N. ¿De acuerdo? Entonces aquí vas a decir de la siguiente manera. No, hay una fórmula R1, o bueno, R por X1 más X2 entre R más 1, algo así, que es un poquito enredada. Nosotros no vamos a aplicar esa fórmula, vamos a aplicar, ¿ya?, aquí lo que es el abrazo. Profesor, ¿cómo es eso del abrazo? O sea, mira, cuando tú le das un abrazo a una persona, primero, no sé, de repente con el brazo izquierdo,
sacas un bracito, ¿cierto? Algo así. ¿Listo? Y luego, con el derecho, haces otro por acá, digamos algo así. ¿Estamos de acuerdo? Haces dos brazos, ¿no? Entonces vamos a decir el abrazo. Sacamos dos brazos. Entonces, la fórmula nos va a quedar de esta manera, ¿verdad? Vamos a decir que X va a ser igual a... Haces primero este brazo. ¿Ya? Primero este brazo, el brazo de rojo. Como yo quiero calcular X, tengo que utilizar el X2. Entonces, en este brazo, el que está de rojo, tengo M por X2. Más el otro brazo, ¿quién va a ser? Va a ser N por X1. ¿Y sobre cuánto? Sobre la suma de estos dos, o sea, M más N. Y ya está. Ya tenemos entonces nuestra fórmula. Profesor, ¿y cómo sería con X? Disculpen, con Y. Se me cruza con las letras. ¿Cómo sería con Y? Ah, ya, ese es igual. Dices M, pero esta vez como tú quieres calcular Y, dices Y, M por Y2. Más, ahora haces el otro, N por Y1 sobre M más N. Y ya está. De esa manera encontramos entonces los valores de X y de Y. De repente por ahí, como dije en un comienzo, de repente alguien te dice, profesor, no, esa fórmula no me gusta. Yo sé la fórmula así, ¿no? O sea, con la razón. Esa no está ahí. Ya, mira, podemos hacer lo siguiente. Tú sabes que si yo tengo una fracción A sobre B, puedo dividir a entre y B entre el mismo valor y la fracción no se altera, ¿sí o no? Sigue siendo igual, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar este criterio de acá, donde voy a dividir al numerador y el denominador por el mismo valor. ¿Quién va a ser ese valor? Vamos a dividir entre n. Entonces nos quedaría, mira, voy a dividir acá, nos quedaría que x es igual a qué? A m x2 entre n más n x1 entre n. Así me quedaría si yo divido a todo el numerador entre n, ¿cierto? Ya lo estoy separando. En el denominador me va a quedar, también dividimos a todo esto entre n. Nos quedaría m entre n más n entre n. Y ahora, como dijimos, m entre n, ¿quién es? Es la razón, es r. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar r por x2 más x1, porque n con n se va, sobre esto que es r, más esto con esto se van y me queda 1. Y listo. Esa es la formulita seguramente que te han dado en el colegio. Pero ¿cuál es el problema con esta fórmula? Dos desventajas. Es más fácil de olvidar. Es más fácil de olvidar esto en comparación con esto. Y también es más difícil de reemplazar. ¿Por qué? Aquí yo tengo que saber bien quién es x2 y quién es x1. ¿Qué pasa si yo tengo los puntos y me confundo? ¿Qué pasa si en vez de decir ya este que sea x2 y este que sea x1 y yo lo reemplazo acá? ¿Qué tal? Al final terminaría haciendo algo así. Si me confundo. Y eso ya no te va a dar el mismo valor, te va a dar otro valor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta forma de aquí, ya, esto no es convencional. Nosotros no vamos a trabajar con eso. ¿Estamos de acuerdo? No vamos a trabajar con eso. Mejor con esto de acá. ¿Listo? Bien. Entonces, de esa con estos dos vamos a estar trabajando. Decimos el abrazo. ¿Ok? Bien. Nos faltan dos ítems. A ver. Nos faltan dos ítems. Pero sí lo podemos hacer. Ya. Vamos ahora a ver pendiente de un segmento. ¿Qué nombre recibe el A? O sea, lo que está dentro de ese índice radical. Ya, pendiente de un segmento. ¿Cómo sería esto? Este sería mi segmento. De nuevo vamos a decir que este es A de coordenadas X1, Y1. Este va a ser el punto B de coordenadas X2, Y2. Entonces aquí, mira, estamos prolongando de nuevo y tendremos un triángulo rectángulo. La pendiente se define como, bueno, se representa por la letra M y se define como la tangente del ángulo de inclinación. La tangente del ángulo de inclinación, el ángulo de inclinación, este ángulo de acá, teta, va a ser
el angulito que está por acá. Parte del semieje positivo de las abscisas y llega hasta el segmento. Entonces tendríamos este angulito. Ahora, como vimos hace un momento, este es X2, este es Y2, este es Y1, este es X1. Tú sabes que la tangente, en este curso no te van a dar ángulos, ¿ah? Rara vez te van a dar ángulos, pero por lo general no te dan, más trabajas con coordenadas. Entonces no me conviene esta fórmula, tengo que encontrar una fórmula con coordenadas. Así que para eso yo me ayudo con este triángulo y digo así, mira, ¿esto a qué es igual? X1 menos X2, ¿esto a qué es igual? Y1 menos Y2. Entonces mira, ahora esto es cateto opuesto, esto es cateto adyacente. ¿Cómo hallas la tangente de teta? Coca, ¿cierto? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces nos va a quedar que la pendiente va a ser igual a cateto opuesto que vale Y1 menos Y2 sobre cateto adyacente que vale X1 menos X2. Y ya está. En otras palabras, decimos diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. ¿Listo? Entonces, así sería el cálculo de la pendiente. ¿Ok? Luego, como último punto, tenemos el área de un polígono. ¿Ya? ¿Cómo vamos ahora a calcular el área de un polígono? Bueno, ahí... Ya, pasamos al siguiente. A ver. Área de un polígono. Voy a tener que ayudarme acá. Ya, digamos que tengo por acá. A ver. Ya. Digamos que tengo este polígono. Ya, entonces, digamos que tengo ahí un polígono. Entonces, partimos de acá. Este puntito que sea A de coordenadas X1, Y1. Este puntito de acá que sea B de coordenadas X2, Y2. Este de acá que sea de coordenadas C de coordenadas X3, Y3. Este que sea un punto D de coordenadas X4, punto y coma, Y4. Y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a tener n lados. Entonces digo, este punto acá que sea un punto Z de coordenadas XN, YN. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo calculamos el área de todo esto? Colocas las coordenadas, ¿ya? En filas y armas dos columnas. Vas a hallar una determinante aquí, o sea, vas a decir así, mira, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, y así sucesivamente hasta un XN, YN. Y luego, mira, la primera fila la repetimos y ponemos aquí X1, Y1 de nuevo. ¿Ok? Ahora trazamos una línea, vas a disculpar el pulso, trazamos las líneas verticales y vamos a multiplicar así cruzado. Este con el que sigue, este con el anterior, y aquí tendríamos X1, Y2, X2, Y3, y así sucesivamente hasta un XN por Y1, ¿de acuerdo? Entonces, sumamos todos estos valores y nos va a dar un valor M. Por el otro lado también tenemos que multiplicar en este sentido, y vamos a tener aquí X2 por Y1, X3 por Y2, y así sucesivamente hasta un X1 por YN. Entonces, sumamos todos estos y nos va a dar N. Entonces, ¿qué hacemos al final para encontrar el área? Dices área igual a un medio del valor absoluto de M menos N. ¿De acuerdo? Entonces, sumas todos estos, te va a dar un valor acá, sumas todos estos, te da un valor. Si de repente en el proceso estás sumando y ves que acá tienes un 5, acá hay un 10, acá hay un 7, acá hay un 8, ¿qué haces? Los eliminas. 15 con 15 se van, ¿ya? Puedes ir, así ganarías tiempo. Y otra cosita más, los puntos tienen que tener orden. O sea, si yo tengo 4 puntos, digamos, y yo comienzo acá, me voy para acá, luego para acá, luego para acá, y repito, voy a estar calculando este área. Y yo no quiero eso, ¿yo qué cosa quiero? Yo quiero todo este área, ¿cierto? Entonces, debes de hacer que los puntos estén en orden. Si te dan las letras A, B, C, D, ya te están dando el orden. Si no te dan, tienes que dibujarlos, graficarlos, ¿no? Por si acaso. Ya, Juancito, ahí nos vamos a quedar. Continuamos la próxima clase. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor.
Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.